Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. El día de hoy analizaremos el término de crecimiento de población, algunas características muy importantes sobre la capacidad de supervivencia y demás, y las iremos analizando. Antes que nada debemos de tener en cuenta y nos debe de quedar muy claro el término de crecimiento. El crecimiento de la población es el cambio que se presenta con el tiempo en la magnitud de la población como consecuencia de la natalidad, la mortalidad y la migración neta. La tasa de crecimiento se calcula restando la tasa de mortalidad de la tasa de natalidad y luego se suma para después restar la tasa de migración neta. Es decir, lo primero que tengo que hacer es restar, ¿sí?, al número de mortalidad el número de natalidad y luego sumarlo, ¿sí?, con el número de individuos, ¿sí?, que tengo yo dentro de una población para entender este proceso. Que quede claro, aquí el término matemático no es necesario, simplemente que el crecimiento lo debemos de definir como la capacidad, ¿sí?, que existe tanto de mortalidad y natalidad y esa migración neta, ¿sale? ¿Cuántos organismos nacen? ¿Cuántos organismos mueren? ¿Y cuántos de estos organismos tienden a volar o realizar otras actividades distintas a las que estamos acostumbrados a hacer o los que están o las que están acostumbradas a hacer en ese organismo, ¿no? Entonces, ahí debemos de entenderlo un poquito mejor todos estos conceptos, ¿no? Entonces es muy importante que lo entendamos. Entonces, el crecimiento es esa capacidad que tienen los organismos tanto de nacer, morir o volar o realizar algún tipo de migración, ¿sale? Ok, las poblaciones presentan tres modalidades básicas de supervivencia, ¿sí? El comportamiento de las poblaciones también pueden considerarse desde una perspectiva temporal, además de espacial. A lo largo del tiempo, las poblaciones presentan modalidades y características de fallecimiento o, en términos más optimistas, de supervivencia. ¿Por qué se me ocurrió ponerles a ustedes esta imagen, ¿sí?, directamente de estos news o de estos bueyes que están cruzando estas pues aguas aquí en África, ¿no? Precisamente porque la población va a presentar muchísimos niveles de supervivencia y tienen que atravesar muchísimas obstáculos y complicaciones para poder realizar esas migraciones de las que hemos estado hablando, ¿sí? Más adelante lo mencionamos más con más claridad, ¿no? Pero mencionábamos que la migración tiene dos vertientes, la emigración y la inmigración. En términos generales, cuando hablamos de migración, hablamos de un término que aboca a el movimiento de un lugar a otro lugar de los organismos, o sea, de un punto A un punto X, Y o Z, ¿no? Cuando hablamos de inmigración, es, por ejemplo, cuando aves de Estados Unidos llegan a México. Esa es una inmigración. Y cuando hablamos de una emigración, es cuando las aves de México llegan a Estados Unidos, ¿no? Y esto da como resultado ciertas observaciones muy peculiares con la cantidad de organismos que viajan, que viven, que mueren dentro de una población. Y para medir estas medidas, vaya la redundancia, o estas modalidades de supervivencia, tenemos tres que son fundamentales y que las vamos a explicar con mucha claridad. ¿Sí? Las poblaciones presentan tres modalidades básicas de supervivencia. La primera es la pérdida tardía, la segunda sería la pérdida constante y la tercera sería la pérdida temprana. ¿Sale? La pérdida temprana. En este caso, estas modalidades llamadas curvas de supervivencia se ponen de manifiesto cuando se grafica el número de individuos de cada edad contra la edad correspondiente. Ahorita vamos a ir platicándolo con mayor claridad y con mayor cuestión aquí. Existen tres tipos de curva de supervivencia, como ya se los mencioné: pérdida tardía, pérdida constante y pérdida temprana, según la parte del ciclo vital en la que ocurre el mayor
número de fallecimientos, ¿vale? Entonces, vamos a ir explicando cada una para que vaya teniendo, lo vayan captando y a su vez vamos a ir realizando una serie de comparaciones entre cada una de las curvas para que a ustedes les quede con mayor claridad. Muy bien, vamos a hablar de las poblaciones en pérdida tardía. Lo tratamos de explicar. Las poblaciones con pérdida tardía producen curvas de supervivencia de forma convexa. Estas poblaciones tienen índices de mortalidad infantil relativamente bajos, o de infantes, o de juveniles, o de lo que ustedes gusten y manden. Y la mayoría de los individuos sobrevive hasta una edad avanzada, ¿vale? Las curvas de supervivencia de pérdida tardía son características de seres humanos y de muchos otros animales grandes y longevos, como los elefantes. Estas especies tienen relativamente pocas crías, de cuya protección se encargan sus progenitores. Entonces, en esta gráfica, ¿sí? Tenemos al ser humano. En esta gráfica podemos también tener a un elefante, a un tigre o animales longevos. Fíjense que en el eje de las X está la edad que tiene el organismo y en el eje de las Y es el número de estos organismos. ¿Se dan cuenta? Que pueden ser desde 1, 2 hasta 1000. Y la edad que pueden ser desde 0 días hasta 5 años, 80, 90 años. ¿Sale? Fíjense, esta característica de población de pérdida tardía, ¿qué es lo que nos está explicando? ¿O qué es lo que nos da a entender? Ah, bueno, pues que en este caso, cuando hablamos de poblaciones con pérdida tardía como del ser humano, es que tienen una gran cantidad de organismos hijos o pueden tener 2 o 3 hijos, ¿sí? Y van a tener un cuidado parental extraordinario. Y fíjense, ¿sí? Que conforme va pasando el tiempo, siguen sobreviviendo, pasarán los 10, 15, 20, 35, 40, 80, 85 años. En ese momento es cuando empiezan, ¿sí? A disminuir o cuando empiezan a morir precisamente estos organismos como los elefantes y los seres humanos. Pero aquí la pregunta es ¿por qué nosotros somos tan longevos? Precisamente porque elefantes, tigres de sable, lo que ustedes quieran. Precisamente porque no tenemos depredadores, ¿sí? El único depredador que nosotros tenemos es el tiempo. Entonces, por eso es que en en las poblaciones de pérdida tardía, se cuantifica, ¿sí? Se cuantifica precisamente la calidad de vida de un organismo porque no tenemos depredadores, ¿sale? Entonces, tenemos 3 hijos, que la mayoría de esos hijos, por pura probabilidad, llegarán a morir cuando tengan 80 o 90 años. No hay de otra, no hay más que entender en esta parte de la pérdida tardía. Por eso se llama pérdida tardía, porque existe una gran probabilidad de que estos organismos sobrevivan a una edad avanzada. Y estas especies tienen relativamente pocas crías de cuya protección se encargan sus progenitores. Hablamos de elefantes, tigres, seres humanos, pingüinos, ¿sí? O sea, estos organismos siempre le van a dar un gran peso o una gran protección a sus organismos, ¿sí? Para que tengan una mayor capacidad de poder sobrevivir. Pero para entender estas curvas de pérdida tardía, hablamos tanto de elefantes como seres humanos, ¿vale? Cuando hablamos de curvas de supervivencia de pérdida constante, ¿sale? Tenemos el petirrojo anaranjado o el rojo. Fíjense cómo va la línea. De manera de pérdida. Fíjense. ¿Por qué? Precisamente
porque en este caso el petirrojo americano tiene la misma probabilidad de morir a los 2 meses de haber nacido que al morir a los 5 años de haber cumplido su vida satisfactoriamente. Aquí existen depredadores, enfermedades, águilas, opilotes, perros, gatos, víboras, todo, absolutamente todo que le impide tener un crecimiento exponencial, pero tampoco tener una pérdida temprana. ¿Por qué? Porque son organismos que se pueden mover ágilmente, porque son organismos que pueden realizar todas las funciones necesarias, ¿sí? Fíjense, tienen un índice de mortalidad relativamente constante, o sea, van decayendo, ¿sí? Pero no de trancazo van a nacer 10 pajaritos y se van a morir 9. No, mantienen hasta que las propias condiciones ambientales es lo que las obliga o los obliga a fallecer, ¿no? En estas poblaciones los individuos tienen la misma probabilidad de morir en cualquier momento de su vida. Este fenómeno se observa en el petirrojo americano, en la gaviota y en las poblaciones de laboratorio de organismos que se reproducen asexualmente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Estos organismos tienen poca probabilidad de poder fallecer. ¿Por qué? Porque tienen un gran número de individuos, ¿sí? Y el tiempo, pues, les va premiando con el poder sobrevivir a diferentes adversidades que el ambiente les pueda proporcionar. ¿Sale? Entonces, ni duran tanto, ni duran tampoco. Se mantienen en un equilibrio. ¿Vale? Cuando hablamos de la pérdida temprana, poblaciones de supervivencia de pérdida temprana, generan una curva cóncava, es decir, así miren, esto es una curva cóncava, ¿vale? Y es característica de los organismos que tienen un gran número de crías. Estas crías reciben poca atención de sus progenitores, que las dejan en gran medida liberadas a su suerte. El índice de mortalidad es inicialmente muy elevado, ¿vale? Obviamente las crías. Pero las que alcanzan la edad adulta, fíjense, de este lado, tienen una gran cantidad, una esperanza elevada de sobrevivir. ¿Qué hacemos aquí? No se imaginen al diente de león justamente aquí. Imagínense un cocodrilo, ¿sale? ¿Cuántos huevos oviposita un cocodrilo? Bueno, podrá ovipositar 35. Caray, es un número de individuos alto. ¿Ya se dieron cuenta? Pero ¿qué sucede? Gaviotas, pelícanos, aves, cóndores, halcones, sus propios papás, otros cocodrilos más jóvenes, los empiezan ¿a qué? A eliminar. Y el número se reduce drásticamente a 4 o 5 personitas, a 5 cocodrilitos. Pero que esos 5, sí, que esos 5 van a llegar a una edad avanzada. Esta gráfica es considerada como pérdida temprana, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre pérdida temprana y la pérdida constante? En que estos, por lo regular, van a seguir naciendo 1000, 800, 700, 500, 100, 98, 90, pero fíjense, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales no son las precisas ni las mejores para estos organismos. Y si hablamos de la pérdida tardía, que en este caso es el humano, pues ¿qué va a pasar? De la mayoría de los hijos que tengan van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque se les da un cuidado, porque hay medicina, porque tenemos casas, porque tenemos o nos alimentamos de mejor manera o de manera adecuada. Y por eso es que sobrevivimos muchísimo tiempo más. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la pérdida temprana y la pérdida constante? Bueno, que nosotros no nos reproducimos cada tercer o cuarto día para dejar tanta dependencia. Y ellos sí, ¿sale? Y que nosotros podemos sobrevivir con lo que tenemos
Pero, sin embargo, en este caso, algunas aves o algunos organismos de esta índole no pueden sobrevivir de manera adecuada, ¿vale? Casi todos los invertebrados, todas las plantas y muchos peces presentan este tipo de curva de supervivencia, es decir, de pérdida temprana. En algunas poblaciones de ciervo de cola negra, el 75% de la población muere y en el transcurso del primer décimo de su vida, de mes, ¿sí? De su media, mueren, ¿sí? Por lo que también esta población de mamíferos tiene una curva de supervivencia de pérdida temprana. ¿Pero por qué es temprana? Porque son cazados, por sus pieles, el valor de tener un trofeo, porque los cazan de manera aleatoria, porque los cazan sin regulación, pero de esos 20 que habían nacido solo sobrevivieron 3 y son los que van a tener una expectativa sumamente alta y grande con respecto al ambiente donde se estén, pues obviamente, desarrollando. ¿Qué es el potencial biótico? Bueno, el potencial biótico literalmente es una utopía, es un sueño. El potencial biótico se define como aquel lugar en el cual la especie se puede reproducir sin ninguna limitante y sin ninguna condiciona. En este caso estábamos explicando el tema de los pandas, ¿no? ¿Qué característica tienen estos organismos? Bueno, que estos organismos hace 50.000 años tenían todas las posibilidades o las posibilidades y facilidades para poder sobrevivir, ¿no? ¿Qué fue lo que se suscitó desafortunadamente? La pérdida de hábitat, la caza de su espacio, ¿sí? Que no tengan lugares donde poder sobrevivir, donde poder estar y demás cuestiones, fue provocando que esta especie de organismos se fuera mermando de manera negativa, ¿sí? Entonces explico. El potencial biótico se puede definir como la máxima capacidad de reproducción que una población en condiciones óptimas presenta. Eso significa que resulta de la manifestación del aumento poblacional como consecuencia del nacimiento que se producirían si todos los organismos o todas las hembras, según sea el caso, se reprodujeran, sin que hubiera procesos de selección, de elección o anómalos, o desplazamientos, o carencias. ¿Sí? La natalidad de la población, es decir, cuando el medio provee agua, alimentos, clima adecuado y ausencia de poblaciones con efectos negativos, pues entonces habrá muchísima reproducción y ya eso se le conoce como potencial abiótico. Pero eso sí que quede, pues obviamente, bastante claro. Si hablamos de potencial abiótico, debemos de reconocer que es un término utópico, ¿sí? Porque eso no sucede en cualquier población normal, ni en cualquier población del mundo, ¿sí? Porque siempre, siempre nosotros como seres humanos o como cualquier otro tipo de organismos vamos a presentar o vamos a tener un limitante, tanto que puede ser intrínseco como extrínseco y que lo iremos analizando más, pero más adelante. Entonces, que quede claro ¿qué es un factor biótico? Es la capacidad que tienen los organismos de poder reproducirse sin reparos, sin límite de recursos y poder realizar todas sus actividades. ¿Vale? Muy bien, vamos con lo del potencial biótico. Obviamente, como les mencionaba yo, siempre hay limitantes o siempre hay una cuestión que dicen, caray, esto es mucho, no podemos seguir creciendo de esta manera. Entonces el ambiente, pues digámoslo así, pues no es tonto. Sin embargo, provoca, ¿sí? Provoca esa regulación de organismos. Supongamos, está el crecimiento poblacional. Aquí tenemos estos ratones. Crecen y crecen y crecen y crecen y crecen y crecen de manera exponencial. ¿Y qué sucede? Ya no hay manera de poder seguir comiendo y reproduciéndose y todo, y aparecen, ¿sí? Por obra de la casualidad, estos organismos llamados ¿qué? Organismos reguladores, que tanto la serpiente,
el águila, el gato, lo que ustedes quieran, van a alimentarse de estos organismos y van a producir o van a intentar disminuir esa cuestión de población, ¿sí? En este caso, la reproducción a velocidad máxima en un ambiente sin restricciones podría conducir a un número increíble de individuos. Por ejemplo, dos moscas comunes en un lapso de un año podrían producir 6 billones de individuos, imagínense, ¿vale? Suponiendo que toda la descendencia sobreviviera, ¿sí? Y se reproduce dando lugar a hijos que sobreviven y se reproducen entre sí excesiva y excesivamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un potencial biótico que es una situación utópica, cuando las especies se pueden reproducir sin mayor reparo y no existen limitantes intrínsecos ni extrínsecos, que más adelante iremos analizando qué es cada una de estas cosas. Con respecto a la resistencia ambiental igualmente, ¿no? El aumento en el número de individuos que integran la población se contrarresta con lo que se conoce como resistencia ambiental, que puede definirse como la influencia de todos los factores del ambiente que evitan que la población parezca desmesuradamente grande, ¿sí? En este caso, la resistencia ambiental es un obstáculo en el medio hacia el crecimiento poblacional a través de los llamados factores limitantes que pueden ser de dos tipos, ¿sale? Yo les explico aquí el primero que es el de la resistencia ambiental. Vuelvo a ser bien claro. ¿Por qué se le conoce como resistencia ambiental? Precisamente tanto águilas, serpientes, gatos, perros y todos este tipo de organismos eviten una sobrepoblación, ¿sí? Están cumpliendo con un factor ambiental, ¿sí? Y ahorita les vamos a explicar cuáles son estos dos tipos. El primero es conocida como naturaleza biológica o intrínseca. Estos factores se encuentran en los nutrimentos de depredación, por ejemplo, el águila, ratones y el parasitismo, ¿sí? Algunas garrapatas, el ganado, enfermedades transmitidas, ya que al elevarse el número de organismos en el medio aumenta la probabilidad de contagio, siempre y cuando los recursos sean ilimitados. Por eso les está mencionando aquí y se les hace alto énfasis en que las cuestiones sean de manera ilimitadas. Entonces, ¿quiénes son estos, pues, reguladores, ¿sí? De la densidad? Pues también son los organismos, aves, serpientes, eh, eh, cocodrilos, cualquier animal que ustedes piensen y manden que regule una cierta o gran cantidad de población de esos propios organismos, siempre serán conocidos como factores dependientes, ¿sí? De la densidad o de la naturaleza biológica intrínseca. ¿Sí queda claro? Seguimos. Otro de los factores intrínsecos, este es una cuestión un poquito importante, ¿sí? Para que lo entendamos. Otros factores pueden ser cambios en el comportamiento reproductivo. Por ejemplo, la mosca de la fruta, cuando la población crece demasiado, las hembras comienzan a retener sus huevecillos. O al no encontrar alimento ni lugar suficiente para depositarlos, también se ha demostrado en condiciones de laboratorio que ratas enjauladas, cuando el recurso le es suficiente, al igual que el de las moscas, estos productos, en el caso de las moscas huevecillos y en el caso de las ratas, pues estos pequeños pues organismos que serán ratones, que en algún momento de su vida serán ratones, pues dejen de reproducirse o literalmente lleguen al ambiente. Entonces, está la mosca de la fruta ahí volando, es para que ustedes entiendan algo con un poco de gracia, ¿sí? Y entonces empieza a comer y a comer y a comer esta mosca, ¿no? Y pues como hay comida y bebida y todo, pues se reproduce y ella dice, total, ¿qué me va a pasar? Pues nada, me voy a reproducir. ¿Cuál es el problema? Que entonces hay tantos alumbramientos como en las diapositivas pasadas nos mencionaba de 6 billones de moscas de las frutas en un año,
pues imagínense cómo acabaríamos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la hormiga, la mosca, estas cuestiones, ve que el ambiente ya no es favorable, no saca a sus huevecillos y no los pone. En el caso de las ratas, como bien lo menciona la diapositiva, las ratas prefieren que sus cachorros se mueran en sus oviductos, sí, que a su largo, que a la largo, pues eso va a causar un problema sumamente grave, porque pues, o sea, no pueden, no pueden dejar de sobrevivir las ratas, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? O se mueren infectadas con el embrión adentro, ¿no? ¿Qué dicen? Entonces, caray, aquí había de tocho, ya me llené y el recurso es limitado. Y una ley casi casi de la biología dice, ¿a qué voy a traer a descendencia si yo no tengo mi vida resuelta? No es un decir. ¿Qué sucede? Bueno, pues las ratas dicen, aquí ya no va a haber alimento, aquí ya no hay que poder comer, que poder empacar, con permiso y dejo de reproducirme. Por eso vuelvo yo a mencionar ese término tan, pero tan importante ecológicamente. Cuando hablamos de ecología, hablamos de términos dinámicos constantes, en cambios constantes. Supongamos, este año un grupo de ratas dio a luz a 10,000 ratones, el siguiente año dará lugar a 30,000 ratones y el tercer año dará lugar solamente a 500 ratones. ¿Por qué? Porque las condiciones climatológicas, ¿sí? Dan como lugar o dan como resultado, ¿sí? Que estos organismos se vean aplanados, apachurrados, acorralados y que no puedan sobrevivir por estas o estos factores limitantes intrínsecos de recurso de alimento, ¿no? ¿Cuándo es o cuándo existe los factores independientes de la densidad, también conocida como extrínseca? Todo aquello, como se los mencionaba hace unos segundos, todo aquello que yo no puedo controlar. ¿Sale? A qué me refiero con esas cosas que yo no puedo controlar? Bueno, pues a ambientes acuáticos, precipitación pluvial, sequía, inundaciones, erupciones volcánicas, ¿sí? Destrucción de hábitats, todo esto no lo puedo yo controlar. Por eso son factores independientes de la densidad. Y vuelvo a repetir, ¿qué es densidad? Es el número de individuos que yo voy a encontrar en una población, tanto los que se mueren como los que se nacen, para que yo sepa cómo va fluctuando esa población, si sube, si baja y si no sé qué. Y dentro de los factores, vuelvo a repetir, intrínsecos, aquí en esta diapositiva estamos viendo a los extrínsecos, pero se los recuerdo, a los intrínsecos, estamos viendo que los limitantes del ambiente pueden ser otros depredadores, ¿sí? O que en el caso que mencionábamos hace ratito, decíamos de la mosca, híjole, pues yo ya no veo alimento, ¿qué voy a hacer con mi descendencia? Pues mejor no, en la rata, ¿no? Tiene 10 ratoncitos o 5 ratoncitos, ¿no? Que están a punto de dar a luz. Y la rata dice, híjole, ¿y ahora para dónde? No, pues mejor hay que se queden. Imagínense qué problema alimentario sería que la rata tuviera que dar al lugar o dar a luz a esos ratoncitos y que esos ratones todavía, si de por sí no hay recurso, vayan y compitan con los que también están buscando ese recurso. Se vuelve un caos, ¿no? Pero cuando hablamos de factores extrínsecos, son factores que a lo mejor no podamos nosotros regular. Luz, temperatura, pH, humedad, calidad del suelo, horas luz, horas noche, eso que no podemos nosotros regular, ¿sí? En este caso, por ejemplo, pongo a un cactus. Si ustedes van a un desierto, ¿sí? Podrán encontrar que, dependiendo de las condiciones atmosféricas, ¿no? Y ambientales, podrán encontrar que ven un cactus aquí, otro a 100 metros, otro a 200, otro a 20, otro a 35 metros. ¿Por qué? Porque están separados. Si estos organismos, cactus, tuvieran la capacidad o la facultad de poder reproducirse porque las condiciones ambientales son extraordinarias, pues entonces en lugar de ver uno, dos o tres cactus cada 80 metros, pues veríamos 35 cactus cada 20 metros, ¿no?
Pero aquí eh, las condiciones ambientales no son favorables para el organismo y no se puede reproducir tanto, ¿sí? Aparte que la destrucción del hábitat, erupciones volcánicas y plaguicidas lo han acabado, ¿verdad? Aquí es bien importante que analicemos esta gráfica, ¿sí? En este sentido, se puede considerar que el crecimiento poblacional es el cambio de la población con respecto al tiempo, debido a las interacciones entre el potencial biótico, ¿sí?, y la resistencia ambiental. Este último proceso se puede considerar como un sistema con retroalimentación negativa que tiende a mantener la población en cierto equilibrio. Fíjense, fíjense bien en esta gráfica. Yo les hablo aquí de quién. Conejos, alumbramientos, muertes. Alumbramientos y muertes de conejo. Así se va. Para arriba, para abajo. Para arriba y para abajo. ¿Quién va a producir o quién va a provocar este aumento y decremento, ¿sí?, de estos organismos? Pues obviamente águilas. Cuando inicia un incremento en esta población de conejos, ¿cuál es el factor intrínseco, ¿sí?, o limitante ambiental? Ah, depredador, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de una eh, extrínseca, hablando de conejos, ¿no? Que son estos, los azules. Y hablamos de estas variaciones de alumbramientos y muertes. ¿Quién sería el responsable de esto? Pues el ambiente, ¿no? Como les mencionaba, en este sentido, se puede considerar que el crecimiento poblacional es el cambio de la población con respecto al tiempo debido a la interacción entre el potencial biótico y la resistencia ambiental. Este último proceso se puede considerar como un sistema con una retroalimentación negativa que tiende a mantener la población en cierto tipo de equilibrio. ¿Por qué dice que es retroalimentación negativa? Pues precisamente porque tanto hay alumbramientos como hay muertes. Tanto hay como alumbramientos y como muertes. ¿Y quién va a mantener este equilibrio? Como ya se los había mencionado atrás o hace un rato, este equilibrio lo van a provocar tanto depredadores como factores extrínsecos como pH, luz, intensidad lumínica, cambio de suelo, etc. La retroalimentación consiste en el hecho de que cuando aumente la densidad de una población, aumente también la resistencia ambiental, lo cual a su vez origina una disminución de la densidad de la población. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, cuando existe una disminución de poblacional, ya sea tantos factores intrínsecos como extrínsecos, pues también puede ser de naturaleza física, ¿no? Aparte de que me esté llevando el payaso con un grupo de, yo soy a lo mejor un conejo y tengo 50 águilas que me están depredando, y aparte de esto le sumo una erupción volcánica donde yo acostumbraba a sobrevivir, pues entonces muero, ¿no? También tenemos factores ecológicos y se definen como los componentes del medio que influyen, ¿sí?, directamente sobre el organismo. Y hay dos categorías de factores: condiciones y recursos. La condición es el factor ambiental abiótico que varía, perdón, en especie y tiempo, al que los organismos responden de modos muy diferentes. Ejemplo, temperatura, pH, agua, humedad relativa, aire, concentración de una sustancia tóxica, etcétera. ¿Sale? Entonces, tenemos factores ecológicos que pueden repercutir o le hacen o le causan problemas al organismo de manera abiótica, como pH, luz, intensidad del agua, demás. También le prohíben ese crecimiento exponencial. No, vuelvo a repetir, ¿y por qué lo mencionábamos? Bueno, en diapositivas anteriores mencionábamos lo de el potencial biótico, ¿no? Es que pues, un organismo esté en un lugar de ensueño y que pueda realizar todas sus funciones y cuestiones, pero pues la verdad es que pues no es así, ¿sí? O sea, se determinan muchísimas cuestiones muy importantes en las que se juega más allá de que solamente el organismo se puede reproducir. No, pues sí, pero olvidamos el número de depredadores que va a tener ese organismo, olvidamos la época en la que se va a reproducir, olvidamos la cantidad de luz que le va a caer, olvidamos la poca cantidad de agua que va a caer. Todos esos factores intervienen de manera muy grande. Y por eso les mencionaba, aquí sería importante poder identificar, ¿sí?,
el término recurso para que nosotros entendamos todas estas cuestiones. El recurso es todo aquello que puede ser consumido por un organismo. Se trata de un factor agotable. Si un organismo consume un recurso, este ya no puede ser consumido por otro. Ejemplo, concentración de nitrógeno en el suelo para las plantas, luz para la fotosíntesis, alimentos, espacio como el agujero en el tronco, bla, bla, bla. Entonces, el recurso es todo aquello que puede ser consumido por un organismo y se trata de un factor agotable, ¿sí? Si un organismo consume un recurso, este ya no puede ser consumido por otro. Entonces, eso también viene a alimentar, vayámoslo así, o a dejar en claro los factores extrínsecos e intrínsecos, ¿no? En este caso, sí, de un grupo de... suena muy lógico, a lo mejor para ustedes es muy absurdo, pero pues se tiene que mencionar, ¿no? Si nacieron 25 conejos y se comieron 20, ¿cuántos conejos me quedan? Pues 5. Y esos recursos, esos 20 otros conejos, ya ningún otro organismo lo va a poder consumir. ¿Y eso qué va a derivar o qué va a provocar? Pues la lucha precisamente por ese recurso. Y hacemos el ejemplo como lo decíamos con las ratas. Cuando yo, como rata, ¿sí? Yo ya no veo recurso en algún lado, pues entonces yo ya no me reproduzco. Y entonces entro en un estrés fisiológico, que ahorita lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Entonces, el recurso es eso, lo que puedo consumir, lo que yo puedo, con lo que yo puedo alimentar a mi descendencia. Cuando ya no hay ese recurso, entonces venimos, pues obviamente, para abajo. En otro caso, los organismos pueden competir por los recursos, claro, ¿no? Pero no todas o no por todas las condiciones. pH, humedad, salinidad y demás. Cuando los organismos consumen recursos, disminuye la disponibilidad de los mismos en el ambiente. Además, la carencia de recursos no siempre tiene que ser algo negativo, ya que hay especies que la soportan, incluso están adaptadas a captar recursos en condiciones limitantes. Se me ocurrió ponerles un cocodrilo porque es el ejemplo en claro, ¿no? Estos organismos vivieron hace 160 millones de años y ahorita lo siguen viviendo. Hay reportes y literatura especializada que nos menciona que el cocodrilo puede llegar a vivir sin comer aproximadamente hasta 2 años. Sí, entonces cuando vino ese impacto del meteorito para destruir a los dinosaurios, que literalmente fue solamente la gotita que derramó el vaso, porque aquí hace 160 millones de años había erupciones volcánicas, grandes condiciones de dióxido de carbono, no había suficiente alimento para todos los organismos, había enfermedades, había plagas, se comían unos con otros, entonces ese ecosistema o esa biosfera denominada precisamente pues dominada, mejor dicho, por los dinosaurios, pues se vino abajo sin mayor situación. ¿Y quiénes fueron los ganones? Los cocodrilos, porque dijeron, pues yo sin comer 2 años aguanto. Y por ahí en el momento que por ahí, no sé, se me amenzaba un venado, se me amenzaba otro cocodrilo, algún mamífero, cuas, me lo como y no digo nada. Y como bien dice la diapositiva, hay especies que no se limitan a que los factores extrínsecos físicos como pH, luz, temperatura, humedad le afecten. Si el cocodrilo tiene que vivir 3 o 4 meses en el agua, pues lo tendrá que hacer, ¿no? Y hablando un poquito más de los factores limitantes, debemos de recordar que esto se empezó a ver cuando se hacían grandes cultivos de cuestiones orgánicas o de cuestiones de frijol o de papas o de lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí nos menciona que el factor limitante, por ejemplo, del nitrógeno es fundamental y que esto estaríamos abordándolo más abajito, que sería la ley Leibniz, ¿no? ¿Qué nos dicen los factores limitantes? Una planta necesita agua, luz, nitrógeno, fósforo, oxígeno y azufre y todo lo que te puedes imaginar necesita la propia
la propia planta, ¿no? ¿Qué sucede cuando a este crecimiento de la planta se le quita el agua? Pues no va a crecer. Y así tendrá el nitrógeno, el fósforo y el azufre y el carbono necesario la planta. Si le falta un producto, no puede crecer, ¿vale? El concepto de factor limitante se observó por primera vez en agronomía, donde los científicos vieron que todos los factores ambientales, ¿sí?, tenían como repercusión algo directamente sobre su cultivo. Por ejemplo, el factor limitante es el agua. Por mucho que sea añada nitrógeno o se aumente la disponibilidad de luz, no se mejora el rendimiento del cultivo. Sin embargo, cuando aumente la cantidad de agua, se producirá un incremento lineal del crecimiento del cultivo. Entonces, los factores limitantes vienen acuñados o utilizados desde las cuestiones agronómicas. ¿Sale? Cuando, ¿sí?, una especie deja de recibir su elemento vital, así que todos son vitales, pero dependiendo de la situación en la que estemos hablando, pues entonces tendrán alimentación, tendrán agua, tendrán todo, pero si un elemento, por mínimo y por pequeño que sea, les hace falta, pues ni modo, no podrá sobrevivir y ese también será otro factor limitante. Y aquí les mencionaba la ley del mínimo de Levy, ¿sí? ¿A qué habla o qué se refiere? Cuando un organismo está limitado por un factor, está sometido a estrés. En función de dicho factor limitante, el estrés puede ser hídrico, que puede ser falta de agua, puede ser nutricional, puede ser térmico, puede limitar la temperatura. Y para detectar el estrés se puede realizar el incremento lineal en el rendimiento al variar la disponibilidad de un determinado recurso, ¿sí? Y obviamente el estrés desaparecerá a medida que ese recurso vuelva a aparecer dentro de la planta. Supongamos, ¿no? Cuando hablamos de la ley del mínimo de Leibig, hablamos que una planta, vuelvo a repetirlo, necesita carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, potasio, todo, agua. Si nosotros le quitamos el fósforo, seguramente las, digámoslo así, descendencias u otras plantas que nazcan de esa misma hojita, pues tendrán, eh, pues, deficiencias, ¿no? Y así la menciona la ley del mínimo de Leibig, que vuelvo a repetir, menciona que por más pequeño que sea el nutrimiento, el requerimiento que necesite la planta, el chivo, el perro, el gato, ustedes o yo, si no se proporcionan condiciones precisas, no puede haber vida y no se puede llegar a ningún lado. Otro ejemplo es en la zona de los cactus, en los lugares áridos. Están sometidas a estrés hídrico para empezar. Y en condiciones de cultivo, pues pueden esperar a que se les añada agua y esto no les va a traer ningún problema. Pero cuando están en el ambiente real, ¿sí?, pues el rendimiento aumenta al principio y después por encima de una cierta cantidad de agua, ¿no? Si necesitaba muy poco cuando estaba en cautiverio, cuando es reinsertado al natural, al ambiente natural, pues obviamente si necesitaba a lo mejor eh, en el lugar donde lo tenía en 5 litros, pues ahora va a necesitar 10 litros de agua, ¿no? Al año, me supongo. Precisamente porque las características ambientales en las que está sobreviviendo el cactus no son las más esenciales. Y si no hay por lo mínimo un poquito de ese porcentaje tan pequeño de agua, de nitrógeno, de fósforo, azufre o de lo que sea, entraremos en serios problemas. Y hablábamos de la curva de tolerancia. ¿Qué es esta curva de tolerancia? Pues aquí nos explica, ¿sí?, que existen organismos que tienen una franja óptima fisiológica, ¿sí?, en la que pueden aguantar y las que no pueden aguantar, ¿sale? Por ejemplo, en esta gráfica podemos imaginarnos a una carpa. Una carpa tiene rangos de temperatura que van desde los 0 grados centígrados hasta los 36 o 37 grados centígrados. Pueden,
pueden sobrevivir con grandes cantidades de metales pesados, pueden sobrevivir, ¿sale? Pero ahora vámonos haciendo un poquito más específicos. Hablábamos de las carpas, ¿sí? Que tienen amplios zonas de estrés fisiológico que las toleran. Pero sin embargo, hay organismos que no se pueden mover ni pasar de aquí, ¿sí? En este caso me supongo, o les pongo el ejemplo, por ejemplo, de un quetzal, ¿sí? Que es la moneda, no me acuerdo, no me recuerdo si es de Guatemala. Es un ave sumamente delicada. Ella tiene que estar en una franja óptima fisiológica en donde no rebase esa zona de estrés fisiológico y no llegue a la zona de intolerancia, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, ¿cómo podríamos llegar a esa franja? ¿O por qué podríamos explicar nosotros como seres humanos esta franja de tolerancia? Pues porque como seres humanos, si tenemos frío, nos ponemos la chamarra. Si tenemos calor, nos ponemos un short. Nos sentimos mal, vamos al médico. Entonces esa franja permite ese intervalo o esa cantidad de eh, variantes que puede tener un ser vivo. Pero si hablamos, por ejemplo, de que nos metan al agua a nadar más de 3 minutos, pues entonces, ¿qué pasa? La zona de intolerancia es bárbara porque nosotros no podemos soportar niveles o minutos abajo del agua más de 2 minutos, ¿vale? Fíjense bien, estos organismos tienen una función, ¿sí? Y tienen dos tipos de especies, o existen dos tipos de especies. Las euroicas, ¿sí? Que tienen curvas de tolerancia anchas, es decir, por aquí así, miren, anchas. Esta es la normal, ¿sí? Que esto implica que son muy generalistas y pueden vivir en ambientes diferentes. Luego no me digan que no se los expliqué, ¿eh? Por favor. Cuando las especies son eurioicas, es decir, que tienen una gran cantidad de anchura fisiológica para soportar al ambiente, sobreviven. Cuando no, pues fallecen. Esto implica que son muy generalistas y pueden vivir en ambientes distintos. El ejemplo más común y corriente, la trucha o la carpa, ¿vale? ¿Cuáles son las especies estonoicas? Estas tienen curvas de tolerancia chiquititas. Hagan de cuenta que nada más aquí así, chiquititas. Que ni tantito para allá ni tantito para acá porque me ando pelando. Y obtienen un mayor rendimiento en el punto óptimo, es decir, son más especialistas, ¿vale? Fíjense. Ejemplo, mariposa monarca, peces ángel, esponjas, nidarios, babosas de mar, pepinos. Sí, no pueden rebasar de este límite, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede cuando la capacidad de carga de un ambiente es sobrepasada? Pues el ejemplo, pues ni más ni menos. Hablamos aquí de las islas de Pascua, que ya hemos estado hablando mucho de esta isla, pero así sucede. ¿Qué pasa cuando sobrepasamos una carga del ambiente con el recurso? Lo mismo que sucedió con estas personas, ¿sí? Consumieron y consumieron y consumieron y consumieron el recurso para alimentarse, para poder reproducirse, para hacer lo necesario, para transportar sus este, rocas estas alusivas a sus dioses que veneraban y acabaron con todo. Entonces viene un ¿qué? Un proceso de búsqueda y competición o competitividad por el recurso que ya no hay, cosa que va a resultar en una tregua, en un problema, en una migración y se soluciona si fuera migrando, ¿no? Pero en este caso, ¿para dónde se iban? ¿Sí? Pues acabaron matándose entre sí. Cuando una población excede la cantidad de recursos disponibles en el ambiente, muchos individuos mueren y con ello disminuye el número de individuos y se equilibra la cantidad de recursos disponibles por individuo. Otra alternativa para la supervivencia de la población es un cambio de hábitos para utilizar otros recursos diferentes a los que se han agotado. O una tercera alternativa es la emigración o movimiento, como se los mencionaba yo, de individuos hacia otros ambientes que
tengan más recursos. Entonces, ¿qué sucede cuando la capacidad de carga de un ambiente es sobrepasada? Chao, se acaba todo, se acaba la diversidad, se acaban los organismos, no hay recurso, no hay comida, vienen los problemas y entonces iniciamos con ese tipo de cuestiones. ¿Qué se puede hacer cuando una carga ecológica es sobrepasada? Pues el movimiento, migración o inmigración hacia donde otro lugar existan mayor cantidad de recursos. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, las poblaciones consumen los recursos y exceden o sobrepasan la capacidad de carga ambiental de forma temporal. Aquí está de forma temporal, o sea, de vez en cuando. Estos casos se producen cuando existe un retraso en la reproducción, el lapso en el que la tasa de nacimientos debe de disminuir y la tasa de mortalidad debe de aumentar. ¿Sale? En respuestas al consumo acelerado de los recursos, pues es muy corto. Sí, porque, o sea, a lo mejor en estas, hablando de las cuestiones de estos news que andan ahí en África, y si van 20,000 a cruzar medio África para llegar a mejores condiciones ambientales, y en ese trayecto ocurre el nacimiento de 3,000 crías, pero ya no son 20,000, van a ser 23,000, ¿sí? Pero ¿qué creen? Por eso les digo ese equilibrio mágico, ese equilibrio constante en el ambiente. Cuando se acabaron los recursos del sur, ahora se van al norte. Pero en ese trayecto, de esas 3,000 crías, probablemente solo sobrevivan 200. ¿Por qué? Porque van a ser el alimento para toda esa gran lista de espera de organismos que están esperando por esa migración y que es una fuente de alimentos. Y vuelvo a repetir, cuando se acaba en el norte los alimentos, ahora córrele para el sur. Y entonces en esa travesía que son 200, 300 o 1,000 kilómetros, yo qué sé, ahí viene a alimentar todavía a todos los leones, los tigres, los chitas, los guepardos que están en esa parte hasta llegar así. Mientras en el norte se recupera, en el sur consumo. Mientras en el sur se consume, el norte obviamente se recupera y cuando el norte se recupera, en el sur se consume. Y así sucesivamente. Y por eso existen estas migraciones, porque esa capacidad de carga del ambiente se ve sobrepasada por la cantidad de organismos que se alimentan. Entonces se tiene que buscar la estrategia y la manera de poder volver a reencontrar esas condiciones biológicas necesarias para que estos organismos regresen al lugar de donde vienen, ¿no? En este caso ocurre un colapso, caída en la población. Si no hay recurso, adiós, ¿sí? Sin embargo, si la población tiene la capacidad de ser adaptativa, de explotar otros recursos disponibles o si el número de individuos se excede, puede migrar a otro ambiente que ofrezca más recursos y el colapso no se produzca. Pues bueno, los ñus viajan y se desplazan. ¿Qué sucede cuando la capacidad de sobrecarga en el ambiente es sobrepasada? Fíjense. La primerita, las poblaciones exceden la capacidad de carga ambiental de manera permanente con un proceso bien importante, el pastoreo, ¿vale? Este caso ocurre cuando la población sobrepasa y origina un daño a la capacidad de carga y el hábitat ya no es capaz de sostener el número alto de individuos que mantenía originalmente. Una de las cuestiones más complicadas de la capacidad del ambiente y la sobrecarga es el pastoreo. Lugares con alta biodiversidad, llega el pastoreo, utilizan una táctica o una técnica que se llama tumba, roza y quema, acaban con lo que está ahí y entonces empiezan a pastorear con estos organismos, ¿vale? Muy bien, la supervivencia. Cuando se estudia, cuando se estudia una población, se desea recuperar, explotar o combatir, suele tener más intereses en calcular el índice de supervivencia que la mortalidad de sí misma, ¿vale? El índice de supervivencia representa el porcentaje de individuos nacidos vivos que sobreviven en distintas edades o la extinción gradual a medida que el tiempo pasa. Se parte de una cantidad conocida de individuos que por lo general es de 1,000 nacidos
vivos o con un número de sobrevivientes por cada 1000 nacimientos de población. Esto es para retomar lo que les mencionaba yo al principio. La número uno, alta tasa de supervivencia. ¿Quién la tiene? Elefantes, rinocerontes, seres humanos, cuidado parental, que van a estar al cabo de estar cuidando a sus descendencias, ¿no? Dos, la teórica, ¿sí? Implica la cantidad de muertes iguales en periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El número de individuos en un nacimiento en estos periodos, pues tiene la misma probabilidad de sobrevivir el que nació a los 2 meses que el que sobrevivió a los 5 años. Porque constantemente están naciendo, y constantemente están, ¿qué? Alimentando los depredadores. Entonces hace una línea recta entre el número de supervivientes o números de nacimiento con la edad avanzada. Y por el tercer nivel tenemos la que es la invexa, ¿sí? En la que la alta mortalidad es inminente. Puede ser infantil o juvenil, o pues, se pone infantil para tener el parámetro, ¿no? Pero puede ser lo que sea. Y la probabilidad de sobrevivir aumenta con la edad. Nacieron 35 cocodrilos, pero solamente ¿qué? Sobrevivieron 4. Y ellos van a llegar a la edad adulta. ¿Qué pasaría en esta regla o en esta línea que fueran cocodrilos? Serían todos los días cocodrilos, 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 cocodrilos. Y aquí sería consumir, 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 consumir. Y que no dejara de haber cocodrilos. No, pero pues sí. Si hablamos de cocodrilos, hay un espacio y tiempo para reproducción. De esos 1500 cocodrilos que nacieron de diferentes mamás cocodrilos, solo sobreviven 15 y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo se regula el crecimiento poblacional? Pues bueno, pueden ser factores como ya se los había mencionado. Puede influir en mecanismos tanto de manera natural como de manera pues poblacional o de organismos. Estos, digamos, maneras de regular la población son factores extrínsecos y intrínsecos. Intrínsecos, todo lo que sea de manera animal, depredador. Todo lo de manera que sea extrínseco, pH, humedad, presión, altura, gravedad, etcétera. Después tenemos varias teorías de diferentes personas que son muy importantes retomarlas. Entonces pongamos atención. Tenemos la teoría de Herbert Andrew Ward y de Louis Birch, que afirma que otorga a las condiciones ambientales el papel principal en la regulación del crecimiento poblacional, es decir, de las poblaciones animales según esta teoría, aumenta o disminuye de acuerdo a las condiciones ambientales con su medio. Los factores desondependientes como enfermedades, depredación o parasitismo no son tomados en cuenta. Entonces, Herbert y Lewis, de 1954, nos menciona, ¿sí?, que en este caso las condiciones ambientales operantes, ¿sí?, no dependen de los factores desondependientes como depredación, parasitismo o enfermedad. Aquí hablamos de qué? De un factor abiótico, es decir, luz, temperatura, humedad, presión y demás cuestiones. La teoría de John Nicholson se fundamenta, ¿sí?, en 1926, también por ahí le ayuda Vito Volterra, y señala que las poblaciones poseen mecanismos internos para autorregular su crecimiento, y estos son factores de índole denso dependiente: depredación, enfermedad, competencia, ¿sale? Y él lo propone. Después tenemos la teoría de May, en 1957, y reconoce la función de las condiciones ambientales desondependientes en las fluctuaciones de la densidad poblacional. Esto es que se incrementa cuando las condiciones del medio son favorables y disminuyen cuando son adversas, pero además considera la acción de la competencia intraespecífica como factor denso dependiente del control directo de la población, y también
Toma en cuenta los factores de son dependientes imperfectos como depredación, parasitismos, competencia e intraespecífica. No se me hagan bolas ni se preocupen ni qué dirá la teoría de Amail en 1950. Bueno, dice, para pronto, para los cuates, cuando hay problemas poblacionales, ¿sí? Tanto las condiciones independientes como las independientes, es decir, temperatura, presión, humedad, gravedad, horas luz, horas noche, como depredación, mutualismo, enfermedad, adaptación, confluyen y convergen en una sola, y entonces estas cuestiones poblacionales se funden para dar lugar a tratar de entender todos estos conceptos poblacionales. El potencial biótico decíamos que era de una situación imaginaria u utópica, que nosotros pudiéramos pensar que una población se va a reproducir a todo lo que dé siempre y cuando las situaciones ambientales no pongan límite, pero eso se da solamente en ambientes ficticios. ¿Hay resistencia ambiental? Sí, sí hay resistencia ambiental. ¿Cuál es esa resistencia ambiental que ya lo habíamos mencionado y comentado? La capacidad que tienen esos depredadores de regular el número de presas. Por eso se me ocurrió poner aquí estos lobos, porque estos lobos se van a comer a estos conejitos y estos lobos van a evitar que exista ese boom de conejos que puedan degradar el ambiente. Vuelvo a repetirlo por tercera ocasión en esta charla. Mencionábamos con toda claridad que una población o la ecología es un término dinámico en cualquier sentido porque siempre va a haber cambios a nivel poblacional, ecosistema y biosfera. ¿Sí? Bueno, hablábamos de la resistencia ambiental puede estar representada por factores extrínsecos si operan sobre la población desde el exterior, también llamados denso-independientes, por ejemplo, el clima, la competencia interespecífica, y por otros factores intrínsecos o denso-dependientes, si se generan dentro de la propia población como las enfermedades, la competencia interespecífica y otros. El crecimiento poblacional resulta de la interrelación entre potencial biótico y resistencia ambiental. Factores limitantes, competencia y depredación, lo volvemos a repetir. La competencia se define como la lucha que se entabla entre los organismos por la obtención de los mismos recursos que emplean para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, los vegetales compiten por espacio, luz y nutrimentos, y los animales especialmente por alimento y refugio. Además, puede ser interespecífica o intraespecífica. ¿Sale? ¿Cuál es la competencia intraespecífica? Se realiza entre organismos de la misma especie y determina tanto en vegetales como en animales a los organismos triunfadores, que normalmente son los que ocupan cierto espacio concentrándose hacia el fenómeno de territorialidad. ¿Quiénes? Leones. ¿Quiénes? Cisnes comiendo. En las especies animales es frecuente que este predominio conduzca también al establecimiento de jerarquías. Por ejemplo, es muy común observar en diversos grupos de mamíferos, aves e insectos, la división de funciones en base a la posición jerárquica que han logrado obtener en su tiempo. Entonces, competencia intraespecífica, se establecen jerarquías y se da el fenómeno de territorialidad. Aquí es el que gana el más fuerte. ¿Y qué es la intraespecífica? Se efectúa entre organismos de diferentes especies. Por ejemplo, entre pelícanos y gaviotas por la captura de especies, que son su fuente de alimentos. Podemos hablar de tigres de India y tigres de Bengala. Convergen en el mismo espacio y tiempo por la lucha de alimento. Podemos hablar de orcas y de ballenas. Están dentro de un mismo lugar y convergen por el mismo tipo de alimento. Podemos hablar de tortugas caguama o de tortugas marinas o careta careta o lo que sea, o sea, de diferentes especies, pero están luchando por el mismo lugar eh, de alimentación, ¿no? Entonces, hasta aquí sería nuestro video del día de hoy con todas estas cuestiones muy importantes de las condicionantes poblacionales, crecimiento, depredación, comportamiento,
competencia interespecífica, situaciones de su independientes, que va a ser muy bueno que ustedes vuelvan a ver el video para que les quede totalmente claro. Espero que haya quedado lo suficientemente entendido para que lo podamos seguir analizando en las siguientes sesiones. Agradezco mucho y pasamos a las siguientes cuestiones. Gracias.